El lunes el Frente Amplio presentó lo que se definió como 48 prioridades para un eventual próximo gobierno. De esto hablará en su columna de hoy Eduardo Botinelli. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, sí, en una campaña que viene muy fría, ¿no? Con poca propuesta, cuentagotas de algunas propuestas muy específicas. Bueno, el Frente Amplio primero tuvo su programa de gobierno aprobado por el Congreso, después había hecho un primer avance del plan de gobierno que pasó bastante desapercibido, es decir, no generó grandes discusiones. Bueno, ahora establece estas prioridades para gobernar que trazan una nueva etapa en la campaña electoral, primero para el propio Frente Amplio y después para la discusión pública, porque de hecho a partir de esto se ha generado una discusión pública más persistente sobre las propias propuestas que plantea el Frente Amplio, donde de alguna forma pasó algunos mensajes que podemos llamar mensajes centrales sobre no solamente sobre las propuestas en sí, sino un primer paso que fue un diagnóstico del estado del país, donde lo definió como un país chato, desigual, inseguro y a la deriva, ¿no? Es decir, claramente es el contexto país, pero además una referencia directa al gobierno. Un segundo concepto importante es el de unir, ¿no? Incluso en la gráfica atrás estaba presente esa cuestión de venimos a unir. Ligado además esa unión a la generación de esperanza y con dos conceptos importantes que busca remarcar, que es la de más y mejores oportunidades, ¿no? Es decir, también trazando diferencias con algunas líneas que el Frente Amplio le critica al gobierno actual. Hay un tercer eje, digamos, de discusión o conceptual que tiene que ver con la honestidad, que por un lado es la idea de, bueno, presentar propuestas que sean honestas y realizables, pero por otro lado algo que ha trazado la campaña del Frente Amplio y de Orsi en particular, vinculado también al contraste con el gobierno actual, ¿no? Es decir, la honestidad está de este lado o vamos a hacerlo de este lado, bueno, es porque hay ausencia en el otro lugar, por eso es un elemento diferenciador. Y el cuarto concepto, que ya es más histórico del Frente Amplio, digamos, de reivindicar la idea de un crecimiento y solidaridad, ¿no? No solamente el crecimiento en sí mismo o la búsqueda del crecimiento del país, sino el reparto más equitativo. Toma una cosa de todo lo que mencionaste. ¿Qué opinión te merece esta insistencia en el verbo unir, que, digamos, tiene un tono, es una opinión personal, me parece que distinto al de eslóganes o consignas históricas de las izquierdas, incluso del propio Frente Amplio, ¿no? Esta cosa de búsqueda de una suerte de conciliación, pero cuando estamos en la previa de la elección eventualmente de primera vuelta, no sabemos si habrá balotaje, pero posiblemente sí, según encuestas, falta mucho todavía para eso. Desde ya se habla de ese clima de unión. ¿Qué reflexión te merece? Bueno, hay dos puntos que podemos tomar en cuenta sobre eso. El primero es la propia personalidad de Orsi y el momento histórico del país en términos de esta discusión que se ha dado durante mucho tiempo tomando el concepto argentino de la grieta, ¿no? La idea de si en Uruguay hay grieta o no. Bueno, esta idea de, bueno, no existe la grieta, vamos a generar justamente los puntos que nos unen. El segundo punto que podemos considerar es que en primera vuelta es poco probable que se termine. Pero también para la primera vuelta es importante la idea de no generar rechazos hacia afuera, ¿no? Hacia quienes estén más lejanos o más dudosos, no generar un rechazo, sino al revés, generar la idea de una sintonía. Incluso el eslogan del Frente es amplio también va un poco en esa dirección, ¿no? En la idea de la amplitud y de no generar un rechazo hacia afuera y también pensando en una segunda vuelta. Volviendo a las 48 prioridades de un eventual gobierno frente amplista, se habló de tres ejes también. Tres ejes, hay un punto importante y es que Orsi ha tenido como estrategia o como táctica más bien la idea de leer los discursos cuando va a hacer algún tipo de anuncio específico o alguna instancia muy masiva. Eso tiene que ver mucho con una idea de, bueno, no cometer errores, de no errarle a las palabras, de no hacer algún énfasis no previsto. Estos tres ejes son básicamente lo económico, lo social y la seguridad, es decir, bueno, digamos las tres grandes preocupaciones de la población están ordenadas a partir de esos tres ejes que van con mensajes dirigidos a distintos públicos. Hay una primera idea, que es lo que hablamos al principio, que está vinculada más a los votantes más cercanos al Frente Amplio, que tiene que ver con el diagnóstico del país y el golpe, digamos, hacia el gobierno. Y después en las propuestas hay una línea, digamos, o digamos varios de los puntos, pero como una línea dirigida
de los sectores más vulnerables, con medidas concretas para esos sectores. Otro dirigido a capas medias, incluso nombrado en esos términos por Orsi, fundamentalmente las MIPYMES, las pymes, profesionales y trabajadores independientes. Y hay otro dirigido a la sociedad civil, fundamentalmente al cooperativismo, ¿no? Es decir, cuando uno repasa las 48 medidas, podemos identificar esos tres grandes públicos y el cuarto más general hacia los votantes del Frente Amplio. El Frente Amplio entra en esta etapa de la campaña más propositiva, si se quiere, a mediados de septiembre, como para tomar la iniciativa desde las propuestas en la segunda quincena del mes previo al de las elecciones nacionales. ¿Empieza tarde? Bueno, claramente hay una decisión estratégica de dejar pasar un tiempo, de navegar en tranquilidad la primera etapa post-internas. Hay mucho de las negociaciones internas por un lado, pero por otro, digamos, siendo favorito, o por lo menos siendo el primer partido claramente en la intención de voto y en lo que ha sido histórico en los últimos años, pero la idea de plantear una campaña corta, ¿no? Es decir, bueno, la campaña empieza ahora, a 40 días de las elecciones, y plantea ahora sí el arranque de una primera etapa, que es el qué hacer, ¿no? Los elementos propositivos. Claramente esto va a desencadenar una segunda etapa que empieza a partir de ahora, es decir, a partir de entrevistas, de búsqueda de referentes, si no es la misma fórmula, donde van a empezar los cuestionamientos a, bueno, cómo se va a hacer, ¿no? Es decir, bien, esto es lo que se plantea, bueno, cómo se pretende seguir hacia adelante. De hecho, desde el oficialismo, en estas primeras horas post-actividad de Colonia, hubo gente como la dirigente nacionalista Laura Raffo, que cuestionó que no se haya explicado cómo se van a posibilitar las propuestas presentadas, digamos, ¿no? Bueno, convengamos que la mayoría de las veces, hasta ahora, de las propuestas no se ha establecido cómo se van a financiar los programas que se presentan, digamos, en cualquiera de los partidos. No está claro, no hay una propuesta y enseguida la explicación de cómo, ¿no? En el Frente Amplio pasa lo mismo. Y eso empieza a ser cuestión del periodismo, cuestión de la discusión política, lo que nadie se atreve a hablar de la carga impositiva, ¿no? Es decir, claramente eso no está arriba de la mesa, todo el mundo trata de esquivarlo, pero de algún lado esto se va a tener que financiar y va a ser parte de la discusión, buscando cometer la menor cantidad de errores que la campaña puede llevar adelante, ¿no? O sea, hoy estamos transitando una campaña que va enfocada un poco hacia ese lado, ¿no? A cometer la menor cantidad de errores posibles. Y el último punto, digamos, para mirar es, bueno, el qué hacer, el cómo hacerlo y el por qué, digamos, también, o para qué. Es decir, bueno, esta generación de esperanza no solamente en el electorado que ya está cercano al Frente Amplio, sino en esto que hablamos antes sobre el unir, también tiene que ver con que estas propuestas vayan en línea de generar una esperanza y un lugar de depósito del voto a partir de estas propuestas que se están haciendo y de lo que se desarrolle en los días siguientes. Muchas gracias, Eduardo, y hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Sigue Natalia haciendo